Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por una semana más de bendición y cuidado y protección. Gracias, Señor, porque hemos llegado a otro santo sábado para gozar de estas horas felices, Señor, de tu santo día. Tu iglesia, Señor, está de fiesta porque en tu santo sábado tú te presentas ante tus criaturas, a los que temen y aman tu nombre, para bendecirlos. Amén. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, de este servidor y de cada uno de aquellos que aman la segunda venida de tu Hijo. Prepáranos para lo que viene, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, ojalá, hermana, te vuelvo a decir, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Porque no sé si, a veces digo, ojalá que no y ojalá que sí, por un lado. Deva. Hermano Deva, un saludo. Amén. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado. Feliz Igualmente, mi hermano. Bienvenido, Bendiciones. hermanito. Hoy Pues, tenemos la lección que se llama De adentro hacia afuera. Es una lección que abarca el capítulo 7 y 8 de Marcos y que tiene muchas importantes lecciones para enseñar. El versículo de memoria dice, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos 7, verso 15. Cuando Jesús habla esta palabra, muchas veces nosotros también entendemos que ese lenguaje que habla el Señor es un lenguaje completamente espiritual. Aunque nosotros sabemos también que hay cosas que de afuera nos contaminan. Nosotros vivimos en Babilonia y Babilonia contamina. La experiencia la tenemos los tres muchachos, esa famosa experiencia de Daniel, capítulo 1 y capítulo 2. Sin embargo, el Señor, en respuesta a la tentación o a la trampa que le querían poner los espías que habían sido mandados por los fariseos, Él da esa respuesta. Dice así esta lección del día sábado. Estudiaremos Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8. Al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana hoy. Jesús presenta luego un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es la verdadera fe. ¿Sí? Después de esto se dirige a Tiro y Sidón y tiene allí un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios. Una forma metafórica de hablar, ¿no? Es una mujer extranjera. Y a veces, a mí me hizo pensar mucho esta semana, esta lección, muchísimo, porque habla sobre las disparidades culturales que existían en cuanto al pueblo judío religioso y al pueblo judío secular, es decir, lo cotidiano del día, la idiosincrasia de ese pueblo. Fíjense ustedes que se encuentran con una mujer que era pagana, no era de la descendencia o del linaje de Abraham. Por ende, era una persona que era considerada por la comunidad, la colectividad judía, como una mujer indigna, ¿sí? Pero para Jesús no era indigna. Sin embargo, Jesús le recuerda muy bien del lugar donde ella era, para que tuviera en cuenta de que aún así todo, a pesar de su ascendencia, Jesús tiene palabras de consuelo con ella y obra un milagro también. El encuentro con ella es inusual y hay bajo su superficie algunos mensajes cifrados con los que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que pedía. Marcos 7 registra otra curación realizada por Jesús y así revela
la importante verdad de que independientemente de cuán impresionantes puedan ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Y después de todo, ¿qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús? Es decir, los milagros le alcanzaron a la gente que tenía fe, pero esos mismos milagros no alcanzaron ni a un líder judío. No le bastó. Entonces la pregunta nuestra es, ¿realmente nosotros podemos ser tratados de la misma manera? Es decir, Jesús nos trata a nosotros por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo, de la misma manera que trata a ciertos líderes, especialmente los líderes encumbrados. A mí me puede tocar, a ti también, llevarte a una reflexión profunda y a un arrepentimiento. Pero hay ciertos líderes que no les toca nada. Eso pasó allá. Y la lección también nos trae el desafío de, ¿puede pasar hoy acá? Es decir, hay ciertas condiciones sociales o culturales que nos hagan repetir la historia. Yo creo que sí. Vamos a llegar ahí. Las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. En Marcos 7, 1 al 13, lo leo, habla sobre lo que contamina al hombre. Y dice así, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos, de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sucias o inmundas? A mí me hace acordar, cuando leo este versículo, me hace acordar una experiencia que yo tuve, la creo que la conté. Yo trabajaba, era adolescente en Buenos Aires con unos judíos. En Buenos Aires es la segunda colectividad judía fuera de Israel del mundo. La primera está en Nueva York y la segunda colectividad más numerosa, más grande, está en Buenos Aires. Y allá hay muchos judíos, especialmente los sábados, salen, son muy visuales. Yo trabajaba con ellos y el papá de mi jefe, don Simón, que ya ha fallecido hace muchos años, él me decía, Ricardo, prepárame un cafecito. Y yo le tenía que preparar un café. Él permitía que yo le tocara el vaso porque sabía que yo era adventista, o sea, sabía que guardaba el sábado. ¿Sí? Cuando él veía que alguien tocaba su vaso que de los otros trabajadores, lo tiraba, así, directo. Lo agarraba con la mano y lo tiraba a la basura. Al día siguiente se traía 3, 4 vasitos más de cristal para tomar su cafecito. Pero cuando yo una vez tomé café, no tocarlo, tomé café de ahí y él me vio, también lo tiró. Es decir, los judíos eran muy diferentes a nosotros. Son, y hoy más que nunca. Tremendo. ¿Sí? No es fácil convivir con esa colectividad. Les puedo asegurar, por experiencia y por lo que está pasando últimamente, no es nada fácil. Esas tradiciones han pasado de siglo a siglo inalterables y hasta, diría, han empeorado, ¿no? Con respecto a esta colectividad. Sigo leyendo. Verso 6, capítulo 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense ustedes que Jesús hace un remarque acá. Ustedes se esmeran en invalidar la ley de Moisés para guardar las tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. A veces la religión, no la conexión o la experiencia con el Creador, sino la religión, a nosotros nos embrutece, nos envilece y nos hace peores personas. Ahí no solamente hablo de la facción, llamémosle judía, fijémonos en el Islam, con todo el respeto. Hay grupos talibanes, que se les llaman, que son intolerantes 300%, que no tienen ningún miramento en acuchillar, degollar, matar o balear a cualquier persona que no profese su fe, porque Alá los mandó. En la India hay grupos, los Sikhs, que tienen un turbante y ellos son muy violentos con personas que se meten con ellos para censurarlos y no dudan en asesinar. Hay grupos religiosos orientales, ni más ni menos. Tenemos en Estados Unidos al grupo Ku Klux Klan, la supremacía blanca, cristiano. Ellos le prendían fuego a cualquier negro que quería saludar, hablar o mirar a una mujer blanca. Ni hablar de tener hijos. Lo mataban él a toda la familia. Es decir, a veces la religión, cuando es llevada al extremo por motivos culturales, envilece a las personas. Eso era lo que estaba pasando ahí. Y sigue pasando todavía al día de hoy, siglo XX, siglo XXI. Hay grupos religiosos que mejor es ni que se te crucen en el camino, porque vas a salir mal parado. Esta era la experiencia cuando estos fariseos, escribas, que no se sometían a sus tradiciones, después salieron tramando cómo asesinar a Jesús. Es decir, ya lo habían asesinado en su mente. ¿Sí? En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el periodo intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común. No era así el mandamiento dado por Dios. Aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. Los sacerdotes de la orden de Leví que ministraban en el santuario, si tú no ministrabas en el santuario, esa orden no era para ti. Porque tú tenías que lavarte las manos porque ibas a tocar vasos santos. ¿Sí? Y era obligatorio lavarte, el ritual de lavarse las manos. Si tú no ministrabas en el santuario, había sacerdotes que no ministraban, ellos eran los sacerdotes que cantaban, los que tocaban las trompetas, otras diferentes tareas que tenían. Ellos no tenían esa obligación. Pero aquellos sacerdotes que tenían contacto con los vasos santos, con las mesas de los panecillos, tenían que poner el aceite a las lámparas. Bueno, ellos tenían que estar inmaculados, impolutos, como se dice, ¿no?
para ellos. Pero a pesar de que pasaron los siglos, para tener el control de la población, los sacerdotes y escribas pusieron esa norma a toda la gente. Entonces toda la gente tenía que lavarse las manos antes de comer. No era una medida antihigiénica, pero ellos le daban una sacralidad. Es decir, ellos era, si tú no te lavas las manos, tú eres impuro. No se hablaba de la higiene en cuanto a la comida y a los alimentos, y a lavarse porque es correcto lavarse la mano antes de comer, sino que le daban un sentido religioso. Y no tenía sentido religioso. ¿Sí? Lo mismo pasó siglos después con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica llevó al extremo las costumbres paganas a los fieles cristianos y si no las cumplían, bueno, te caía la Inquisición. ¿Sí? A veces creemos que las invenciones humanas eh, nos hacen mejores. Si no, le preguntemos a Torquemada qué era lo mejor. Y para él lo mejor era, él no le tenía miedo ni al Papa. ¿Sí? Mataba a todo el que no pensaba como él. Eso es el extremo. Y a veces se comienza con pequeños detalles como estos y se termina con un santo oficio o un tribunal eclesiástico. Eh, Jesús no contesta directamente a la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes, dice la lección. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios. Sí, ¿ellos eran de la descendencia de Abraham? Sí. ¿Era el pueblo escogido por Dios? Sí. ¿Era la nación que tenía que, por su linaje, aparecer el Mesías? Sí. Pero no actuaban, no vivían conforme a lo que predicaban. Pero cuyo corazón estaba lejos de él. Isaías 29. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte de las respuestas, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los padres, es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos, y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, ofrenda, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno se apenas puede imaginar la situación. Lo siento, padre, dice la lección, es una situación real, ¿no? Papá, lo siento, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Eso era lo que Jesús decía. Ustedes reciben esa ofrenda cuando ese donante dejó con hambre y frío a sus padres. A ustedes no les interesó. Ah, que venga la ofrenda. Y le daban la bendición al donante. No, no, sí, el Señor está contigo, claro que sí, nosotros te bendecimos, claro. Y ellos sabían que habían hecho un mal al recibir esa ofrenda. Cuando a su padre, que era que debía honrar ese hijo, a su padre, lo deshonraba, pero a ellos no les interesaba. A esa casta religiosa no les... Eso era lo que Jesús decía. Ustedes de labios honran mucho, pero en la práctica ustedes practican eso, ustedes hacen eso. Ese es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Jesús le dice, momentito, no, no, no. Ustedes quieren servir a Dios, obedezcan sus mandamientos, no tradiciones. Y hay una pregunta que es subrayado con rojo, el mismo día domingo, que dice así la última. ¿Podríamos tener algunas tradiciones, entre comillas,
que tal vez estén en conflictos con los principios de la ley de Dios? De ser así, ¿cuáles serían? ¿Alguien sabe de alguna o tiene la impresión de alguna tradición siglo XXI del Israel espiritual que espera la pronta venida de Jesús, que pueda compararse y que reemplace a la palabra de Dios? ¿Alguien puede opinar? Me gustaría escucharlo. Bueno, yo tengo varias, Sí, yo creo que hay muchas tradiciones más fuertes. creo que hay muchas tradiciones dentro del Israel espiritual. La celebración de fiestas, por lo menos. No tenemos por qué estar celebrando fiestas, sin embargo, la iglesia, Alguien más fuerte. la iglesia adventista está llena de una cantidad de fiestas. Exacto. Hoy tenemos cada vez es más numerosa las fiestas que se celebra por tradición cultural, ¿sí? El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Pastor, el Día Del niño, del Niño, el Día del Anciano, que involucra o incluye a las ancianas, de Halloween, de San Valentín. el Día de los Enamorados. Esas son tradiciones, no están respaldadas por la palabra de Dios. Ujú. A nosotros no se nos manda tener un día en el año para festejarlo en el templo como una fiesta que tiene la bendición de Dios, el día del pastor. No está, nunca estuvo. Sin embargo, se celebra. Hermano José Antonio. Sí, voy a contar una anécdota real. Yo fui, cuando me ordené de sacerdote, fui a una parroquia de vicario, es decir, ayudante del párroco. En esta parroquia vivía el anterior párroco ya ancianito, un sacerdote extraordinario. Pues ocurrió que en las fiestas del pueblo, estamos hablando de una fiesta católica, ¿no? Pues una vez al año había casi una semana de fiesta. Y entonces este ancianito era párroco, era más joven naturalmente, y en esos días de fiesta ocurrió algunos acontecimientos de, podríamos decir, de baile, de sonetos, incluso hubo también una especie de teatro eh, que se pasó de de la virtud de la pureza, donde había fotografías y personas, mujeres vestidas, mal vestidas, ligeras, etc. Y este párroco fue valiente, se presentó ante el espectáculo y dijo: ha terminado todo, esto no se puede realizar en la parroquia y además estamos celebrando el Cristo, que es la fe que tenemos aquí en la parroquia, y esto es pornografía, así que todo a casa, y se acabó este acontecimiento. A los días después de esto, este párroco fue dado de baja y expulsado en su ministerio, y de alguna manera, como ya tenía cierta edad, pues pasó a estar jubilado. Eso fue el premio que le dio el arzobispo a este párroco santo y valiente, de alguna manera defendiendo la pornografía en su propia ciudad, porque fue la ciudad capital, Valencia capital. Mira tú. Es un fenómeno histórico. Y yo, cuando fui ahí de párroco, yo era joven, él ya era ancianito, pues yo me enteré, me hice muy amigo de él, y realmente era un santo valiente que le costó el ministerio por defender la verdad. Mira tu hermano. Pero eso debió ser hace muchísimos años, porque ya hoy en día los festivales son peores que eso. Bueno, pero recordemos que dentro de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas hay pueblo de Dios. Ujú. Dios tiene sus hijos que defienden la fe pura.
en la luz que ellos la viven, pero que están del lado de la verdad y de la justicia. ¿cierto? De estos 70 años. Ah, sí. Fíjate tú que, O sí, de 70, 70 o 50 por ahí. bueno, fíjate tú que, bueno, por él defender las sanas costumbres, o el pudor, o los mandamientos de Dios, le sacaron tarjeta roja, afuera, ¿sí? No es un caso aislado. A, a este servidor, junto con mi esposa, nos han sacado la tarjeta roja también en la iglesia adventista, por defender el tema de la vestidura, la vestimenta, ir correctamente vestido. No digo que uno tenga que ir como un menonita, las mujeres con el cuello de ropa hasta acá y que se le vean los zapatos, ni los pies. No. Sin embargo, nosotros tenemos, según el consejo bíblico, de que las mujeres vistan pudorosamente, que su adorno sea espiritual, no físico, ¿sí? A nosotros no, a Beth y a mí no, nos dijeron, hermano, usted acá no es bienvenido. No venga más. No, se fue en Bruselas. Bueno, son costumbres. Fíjense ustedes, hablamos de las costumbres del pueblo de Israel moderno. Hoy nosotros le damos más autoridad. Digo nosotros, me incluyo como perteneciente al pueblo de Israel, pero no estoy en ese grupo, no me identifico. Le da más autoridad al pastor que a la Biblia. ¿Sí? Y eso sucede. Hay hombres y mujeres, hermanos de iglesia y hermanas de iglesia, que no le hablan de la Biblia, hablan de lo que dice el pastor. El pastor es el que manda, el pastor es el que ordena, el pastor es el que dirime lo que es correcto de lo que no es correcto. Y si tienen alguna duda, vamos al anciano, junta de iglesia. Ellos van a dirimir. Eso no es bíblico. La verdad es suficiente y completa en la palabra de Dios. No está en ninguno de nosotros. La verdad está en Cristo porque Cristo es la verdad. No hay forma de que podamos entender de que nosotros podemos ser verdad. Podemos tener la verdad, pero no ser la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Hay diferentes situaciones en las que a veces cuando ponemos en la jerarquía de autoridad, lo que no es la palabra de Dios, somos susceptibles de ser engañados fácilmente, porque no estamos anclados en la roca. Y los vientos de doctrinas, las mareas de doctrina nos llevan de un lado para otro. Y a veces nos hacen encallar, ¿sí? En lo peligroso, y podemos perecer también hundidos en la confusión. Continuamos. ¿Manos limpias o corazón limpio? Hermana Pino, hermana Mercedes o hermana Kelly o hermano Deva, ¿tú qué preferirías tener? Corazón limpio. Amén. Ay, Amén. Los judíos decían no, manos limpias. ¿Sí? Ah, Eso era importante. Eso era Señor, el primordial. Señor que nos enseña. Era primordial. En lo primero, lo exterior. ¿Sí? Manos limpias. Si tú tienes manos limpias, recuerdo una vez cuando hace muchos años mi madre, fuimos a la iglesia adventista y mi madre invitó a una familia que era adventista, invitó a comer después del servicio, vengan a casa, los invito a comer. Y era una familia adventista, tenían dos niños, si mal no recuerdo, vino papá, mamá y dos niños, y ellos eran adventistas de la Reforma. Fue la primera vez que yo tuve contacto con adventistas de la Reforma. Y me sorprendió, yo recién un adolescente, 18, 20 años, y cuando llegan a casa, mi mamá empieza a calentar la comida, éramos muchos, más cuatro más,
Y apenas llegamos, el Señor lo primero que hizo fue a la cocina a destapar las ollas. ¿Qué estábamos comiendo? ¡Oh! A ver, no, hermana, esto no se puede, esto está mal. No, hermana, esto, ¿cómo te va a comer esto, hermano? No, esto no se puede. Y después abrió la nevera. Hermana, ¿cómo va a ser eso? No, no. Y mi mamá se quedó que no tenía respuesta. No, que la hermana Juárez dice esto, no, hermana, que la hermana Juárez dice aquello, no, hermana, que esto, usted no tiene que comer, esto es veneno, esto es malo. Eran invitados. A veces ese tipo de fariseísmo, ¿sí? No hace bien. Y ese fariseísmo del siglo XXI, ¿no? Bueno, acá ha pasado lo mismo. A ver, ¿quién va a comer? ¿Te lavaste las manos? A ver, no, si no te lavaste las manos no podés comer con nosotros. Tú eres inmundo, tú eres sucio. Tú no eres digno de estar acá en esta mesa. Puede resultar un poco chocante, pero era así. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. La palabra de Jesús ha resultado un enigma para muchos al evaluar su relación con las enseñanzas de Levítico 11 acerca de los alimentos limpios y los inmundos. ¿Está Jesús poniendo a un lado esas distinciones? ¿Están los adventistas del séptimo día equivocados al enseñar que los miembros de iglesias que comen carne deberían consumir solo la de los animales limpios de esa lista? Manibel. A mí me llama la atención esta pregunta que hacen aquí en esta lección, en la lección, porque yo creo que está de más. Sí, pero hay adventistas que comen carne. Entonces, Por eso te digo, es que la pregunta no tenían por qué hacerla. Entonces se sobreentiende que se le ha dado un mensaje de la reforma por salud a la iglesia adventista, donde se le dice que no es bueno, a través de la profeta, que no es bueno comer carne. No tienen que ser ni limpios ni inmundos. ¿Ah? bueno, Sí, o sea, yo la subrayé porque dije, ¿y esta pregunta qué hace aquí? bueno, mi humilde opinión, a ver, manita Pino. Sí, no es que quiera ir en contra, pero la profecía de Elena de Juárez, nuestra hermana, vinieron después de la palabra de Dios. Con lo cual, en la palabra de Dios hay unos alimentos que el Señor considera no aptos, que después los enseñe más. Ok, perfecto. Ujú. Pero hasta que llegaron los mensajes de la sierva del Señor. Bueno, y pues yo ando por ahí también. Nosotros fijémonos que el pueblo de Israel de la antigüedad tenía la distinción, podía comer carne, eso sí, pero tenía una distinción muy estricta, muy severa, ¿sí? Animales limpios y animales inmundos. Los animales inmundos, ni tocarlos, ¿eh? No comerlos, ni tocarlos. Claro, Igual los cadáveres tampoco, ni tocarlos. sí, sí. Nosotros, como adventistas, tenemos que entender que la mensajera del Señor recibe nueva luz o una luz más clara, más cercana, por dos motivos. Primero, porque estamos en el tiempo del fin, donde nosotros, como pueblo, estamos más proclives a caer en los engaños de Satanás que la primera generación de cristianos. Porque Satanás ha refinado muchísimo su capacidad de engaño. La hermana Cohen menciona que el poder de Satanás es 10 veces más hoy que cuando estaban los discípulos en la primera generación, los apóstoles. Entonces, el comer carne nos limpia la mente para discernir espiritualmente. Entonces, Perdón, no entendí. sí, el que uno, sí, hermana, el que uno tome una Conectar. perdón, el comer carne nos inhabilita. El no Ah, perdón, entendí limpia. no, perdón, Entendí limpia la mente. nuevamente. El no comer carne a nosotros nos habilita el cerebro para discernir espiritualmente. Y Ok, discernimos mejor los engaños de Satanás. Las personas que comen carne, ¿sí? No tienen esa capacidad de mirar espiritualmente como el vegetariano o el vegano. No tiene que forzarse. Por más que te esfuerce, no vas a poder mirar. ¿Por qué? La hermana Juan lo menciona, porque la sangre de esa persona está contaminada y su mente está embotada.
palabra textual. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la hermana White, después viene voy a agregar una tercera. La segunda es que nosotros, la última generación, nos estamos acercando a la dieta original del Edén. Entonces ella dice, los que hoy están vivos debieran ir preparándose su mente, su espíritu y su cuerpo a la dieta del Edén, porque pronto se encontrarán con el Edén. Entonces tienen que ir dominando su apetito para una dieta de la cual el Señor siempre ha querido que era una dieta vegetariana. Y tercero, y esta es una opinión personal mía, ella nunca impone, nunca impone. Ella aconseja. Ella no dice taxativamente, el que come carne se va a perder y el que no come carne se va a salvar. No, son elecciones, exactamente como le pasó a los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se propusieron en su corazón no contaminarse con Babilonia. Y comenzaron con la dieta. No es que fue solo la dieta. Comenzaron, apenas llegadito, hubo una selección, a ver, vino el rey con una orden, sácame los mejores, porque eso lo voy a mandar de regentes después allá, a donde yo los tenga que mandar, y ellos van a obedecerme a mí, van a ser educados por mí, van a ser alimentados, van a ser instruidos, van a hacer un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, ellos me van a obedecer a mí. Y ellos tenían que absorber la cultura de Babilonia. Y ellos dijeron, no, no, nosotros seguiremos sirviendo a Dios. Se propuso, y la hermana Joy menciona que la reforma pro salud, la obra médica misionera y otros aspectos son invitaciones. Si tú quieres, la puedes tomar. Si tú no quieres, la puedes dejar. Pero también traen consecuencias. Porque nosotros, obviamente, no podemos funcionar independientemente de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Somos un todo. Mi alimentación obviamente va a influir en mi comportamiento. Y mi comportamiento, ¿sí?, va a estar directamente relacionado con mi estado espiritual. ¿Sí? Y mi estado espiritual va a estar íntimamente relacionado con el plato de comida que tengo todos los días. Es decir, somos un todo. Y ahí es donde aparece la belleza de la reforma pro salud, llamada los 8 remedios naturales, son muchos más, pero ¿por qué? Porque a nosotros nos prepara para una gran crisis que viene, como Dios quiere que nos preparemos. Es decir, nos prepara según los términos de Dios y no los nuestros. Creo que es muy importante que hagamos la salvedad. Muy agradecida, hermano. Amén. Yo, gracias a Dios, soy vegetariana, ¿eh? Bueno, acá Nosotros también. somos 3 más. Por voluntad propia, ¿eh? La hermana Mercedes también. Y la hermana Mercedes también. Sí, yo recuerdo cuando yo comencé a conocer la palabra de Dios. A mí me gustaba, bueno, nunca me gustó la carne, pero tengo que reconocer que los mariscos me apasionaban. Como buena En cuanto leí, es que no me costó absolutamente nada. Yo estoy convencida que es la mano de Dios que se pone ahí, que dice, eso no se come. Bueno, Y ya está. voy a contar una experiencia que hemos tenido esta semana. ¿No, hermano Antonio? Esta semana nosotros tenemos un vecino acá al lado. Una excelente familia, muy querido por nosotros. Y resulta que este señor es hermano de la dueña de la casa. Él viene a pasar sus vacaciones de Madrid. de Madrid. Ujú. De Madrid. Me dice, Gerardo, por favor, ¿no me podías, si es posible, hacerme una ayudita? Hay una luz que necesito en el pasillo que está oscuro, etcétera, etcétera. Digo, sí, cómo no. De mil amores. Y vamos para allá. Y tuve 2 días trabajando. Puse un poco de luces por ahí
y me dice, el domingo, fue el domingo, ¿no? Sí, Sí, el domingo viene mi hermana vino y para el fin de semana. para el fin de semana y queremos invitarlo a comer. ¿Quieren venir? Nosotros no le vamos a hacer el feo, como dicen, ¿no? Digo, sí, vale, vamos. Y nos invita. Cuando nos presenta, nosotros le decimos, nosotros no comemos carne. Ah, ¿por qué no comen carne? No, pues una elección personal que tenemos por motivo religioso y aparte por salud, porque creemos que todo lo que necesita el cuerpo humano lo podemos encontrar directamente con lo que sería la dieta vegana o vegetariana. Ah, qué bien. Bueno, nosotros sí, nosotros sí. Perfecto, no hay problema, pero que lo sepan, le dije, ¿no? Para que no vean que después le vamos a hacer despreciarle la comida. Bueno, cuestión que nos invitan y hacen una paella de arroz. De mariscos. Bueno, una paella de mariscos. Ahí va. Ay, la madre de Jorge. El hermano José Antonio. Y ella, digamos, un montón de cosas no del plato ahí. Yo le dije, disculpe, pero nosotros por cuestiones personales no. Bueno, no hay problema. Después conversamos sin ningún problema. Ellos pensaban, fíjese usted, a veces hasta dónde llega el desconocimiento de muchas cosas, que los mariscos y esas cosas, o sea, que nosotros no consumíamos carne ni pollo, pero que los mariscos entraban dentro del vegetarianismo. Sí, claro. Claro, pobrecito. Eh, Ellos lo hicieron con la mejor voluntad. Sí, bueno, nos tocó dejar ahí medio plato, un costado ahí, Vaya chasco. de todos los bichitos, sí. las cucarachas marinas. ¿Ah? Que dijimos, bueno, perfecto, todo muy lindo. Y antes que nos fuimos, le dije a Eloína, se llama la vecina, muy apreciada por nosotros, digo, Eloína, cuando tú vengas en septiembre, el próximo mes, que ya viene de vacaciones, digo, nos toca a nosotros, invitarte. Así que tenemos que ya el compromiso de Ujú. enseñarle lo que es comer rico y saludable. Sí, lo que es el vegetarianismo ¿Sí? o veganismo también. Entonces, sí, cómo no, cómo no. Ahí ya tenemos una asignación pendiente, porque hay gente que no sabe, Ujú. no sabe, o sea, en su buena fe y obviamente en su costumbre de papá, mamá, hijo, nieto y bisnieto, siguen comiendo siempre lo mismo, hasta que la luz resplandece en su vida, ¿sí? Y ahí es que nosotros tenemos que, como dijimos ya, darle una muestra de lo que significa comer mejor, ¿vale? Eso es cultural también, ¿no? Por supuesto. Cada cual, respecto al tema eso de la alimentación, es voluntario, siempre voluntario. Y no debiera dejar de ser voluntario. Dios no va a aceptar ningún sacrificio obligado. No. Él quiere de corazón, de convencimiento. Cuando el Espíritu Santo haya hecho una obra eficaz en ese corazón. No porque alguien venga, no, que si tú no comes, que si tú esto, si tú aquellos, no vas a ir al cielo. No, el Señor no, nunca se acerca a nosotros de esa manera. Bien, en Marcos 7:19, lo leo y dice así, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, esto decía, siendo limpios todos los alimentos. En este contexto, voy a leerlo. Para empezar, sería extraño que Jesús descartara súbitamente en Marcos 7, de 14 al 19, lo que habla solamente sobre los alimentos que entran al cuerpo, que hace sucio, y no, dice, no, un momentito, no se confunda, ¿no? Bueno, eh, sería extraño que Jesús descartara súbitamente en Marcos las instrucciones mosaicas, dado que acababa de defender a Moisés contra la tradición un rato antes. En segundo lugar, la tradición que los fariseos estaban promoviendo no se fundamenta, a diferencia de las leyes alimentarias, en la enseñanza del Antiguo Testamento. Ellos eran, obviamente, tradiciones, no era una ley, ¿sí? Tercero, cuando Jesús declara puros todos los alimentos, en Marcos 7:19, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonial que contaminaba lo que sostenían los fariseos. Si le daban una sacralidad que no la tenía, ¿sí? Y eso era tradición.
Jesús hace una diferencia. Lo que Moisés mandó es una cosa, lo que ustedes enseñan es otra cosa. Por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos y aún con el alimento que ellos habían tocado. Miren, estos días, lo leía ayer en las noticias, en la guerra israelí-palestina, hay una acusación fuerte contra soldados del ejército de Israel, 8 soldados que fueron detenidos por violar a los presos palestinos. Los violan, así, sistemática y descaradamente. Resulta que hubo una demanda internacional y por eso la presión internacional los pusieron presos a estos 8 soldados. Ahora salió lo que le llamamos nosotros los judíos o ultraortodoxos, no los ortodoxos, sino los ultraortodoxos. ¿Sí? Que para ellos no hay más ley que el Talmud, y solo el Talmud, ni siquiera la Torá. El Talmud es lo que rige a ellos. Y el Talmud dice que un soldado israelí puede violar a un no israelí, del que sea, y no ser castigado. Que eso el Talmud o las tradiciones lo permiten. Esta semana, ¿saben qué pasó con esos 8 soldados? Fueron liberados. Y fueron liberados sin cargos. ¿Por qué? Porque la ley judía del Talmud permite violar a personas de las que no sean judías. Así es judío, no lo puede tocar. Pero si no es judío, puede hacer lo que quiera con esa persona. Estamos viviendo en un mundo cada vez más retorcido, mis hermanos. Un mundo paganizado. Un mundo que se aleja más y más de Dios Demonizado. cada día. Muy triste. Voy a avanzar porque voy muy lento. Marcos 7, 24 al 30 dice así. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es una frase muy profunda y muy tierna también. Una humildad tremenda. ¿Sí? Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de la hija acostada en la cama. Yo no sé a quién de nosotros presentes o a de los que escucharán les han llamado perros. Ya de por sí perro es una, como a veces decimos nosotros, y que me perdonen los perros porque tú eres un perro. Pero en los términos judíos, perro era uno de los adjetivos más humillante e insultante que había. Insulto, sí. De lo más peyorativo, de lo peor. ¿Sí? Y Jesús le dice, no perra, sino perrilla. La lección lo explica mejor. Dice así, él no lo explica abiertamente, pero hay 2 características de su respuesta que sugieren lo que está enseñando. Él dice que los hijos deben ser alimentados primero. Y si hay un primero, sería lógico que hubiera un segundo. La otra característica es que Jesús usa una forma diminutiva de la palabra perro. Perrito, ¿sí?
o una mascota, un perrito. No en el sentido de cachorro, sino más bien a la luz del contexto de mascota a la que se le permite estar en la casa. ¿Sabes? Sí. Sí, hermano Ibe. A mí siempre me ha llamado la atención este pasaje, que bueno, lo hemos venido estudiando desde hace tiempo y desde hace décadas, pero a veces la gente quiere como acomodar el lenguaje que usó nuestro Señor Jesucristo para tratar, por lo menos aquí en esta lección dice que no, que Jesús usa el diminutivo de la mascota, perrillo y no sé qué, pero la palabra perro era un insulto. ¿A quiénes se le llamaban perro o piedra? A los de Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran los primeros en usar este vocabulario, ellos se creían la raza santa, los hijos de Abraham. Pero yo pienso que aquí el Señor Jesús, bueno, él dijo, primero hay que alimentar a los hijos. O sea, habló de los primeros, los que tienen derecho, digámoslo así, que era el pueblo de Israel, porque era la nación elegida. Después llegará la comida para lo de los alrededores, que eran las tribus o los pueblos paganos. Él habla aquí de un primero, digámoslo así. Pero yo lo que pienso es que él estaba probando la fe de esa mujer. Sí. ¿Por qué? Porque él había visto todos los días se enfrentaba contra la raza, contra su propia raza, porque él nació de esa raza israelí. Él vino, fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, que era una mujer de las tribus de Israel. Y él todos los días discutía con esa gente del Sanedrín, con todos los saduceos y fariseos, porque enseñaban tradiciones y no la verdadera doctrina, que era la que él había venido a enseñar. Pero él a la vez también está con los discípulos y quiere darles una lección y prueba la fe de la mujer. Entonces le dice, pero mujer, no está bien. Primero se sacian los hijos y después se le da a los perrillos. O sea, como una manera, digamos, lo que quizás insultante, pero él está probando la fe, pero a la mujer no le importa. Sí, yo creo que no más que insultante, bueno, no sé si ofensiva. Bueno, ¿sí? ofensiva. La mujer no le importa porque es tan grande su fe y su humildad que ella dice, aunque yo no tenga derecho, porque seguramente ella había oído hablar que este hombre sanó a un gadareno, había hecho milagros en otra ciudad, en distintas zonas de los alrededores, a un gadareno le sacó una legión de demonios y ella dijo, mi hija está atormentada por un demonio, también ella tiene derecho a ser salva, así como sanó a ese. Yo voy a ir a interceder por ella y fue tan grande su fe y su humildad que Dios le hizo el milagro. Dios le hizo el milagro, pero primero la puso como que a probarle qué tanta era la fe que tenía para que los demás vieran, todos los que estaban alrededor de él, que eran los apóstoles. Eso es lo que quería decir. También como podemos ver la hija del centurión romano, ¿no? Que también fue muy probado él de su fe. Bueno, en la lección dice, en su respuesta a Jesús, la mujer demuestra que captó los dos marcadores discursivos usados por él, lo que ayuda a entender la reacción de ella. Su respuesta es bastante directa y contundente, y ella contesta, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Y está diciendo, aunque es cierto, tú tienes razón, pero yo quisiera lo mínimo, lo que tiran los niños, yo me conformo con eso. Yo estoy debajo de la mesa y me conformo con las miguitas que caen de los hijos y a mí me basta. A mí me es suficiente. Yo acepto esa migaja. Esa fe que tenía esa mujer era muy grande y su temor a Dios, su humildad también era muy grande. ¿Cómo se le ocurrió esa respuesta? Ciertamente el amor hacia su hija la impulsó a avanzar, pero él también la animó y dijo primero, dando por sentado que había un segundo. Además, él sugirió que ella era comparable a una mascota perteneciente a la familia, como los perros que están debajo de la mesa de sus dueños, así como el perro doméstico que está en la casa bajo la mesa. Ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. La respuesta de la mujer revela su fe. Llamar migaja al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia
indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús, ¿sí? Esta respuesta también muestra que ella entendía que concederle este milagro era algo sencillo para él. Jesús fue conmovido y accedió a su pedido. La hermana Juan menciona, el deseo de toda la gente, por medio de su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija en la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Amén. Amén, amén. El tema de las razas, que ahí hay una pregunta muy interesante, dice, ¿por qué el prejuicio contra otras razas y nacionalidades es tan contrario a la enseñanza de Jesús? ¿Cómo podemos ser limpiados de este mal? ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a la especie humana, donde están todas las razas, pero todas las razas convergen y salieron de una sola pareja, Adán y Eva. Nosotros de por sí somos hermanos, porque pertenecemos a una familia, a una sola familia, que era los descendientes de Adán y Eva. No hay otro origen genético descendiente para la especie humana, aquello que fundamentamos nuestra fe en Génesis, que la creación de Dios en el Edén, con la aparición de Adán y Eva. Pero sin embargo el pecado trastocó, deformó ese plan de Dios. Y hoy por hoy, por naturaleza, porque la naturaleza nuestra está pervertida, odiamos al que es diferente a nosotros. Y aceptamos al que es igual a nosotros. Lo aceptamos como parte del rebaño, pero al que no, lo rechazamos. Solamente un corazón convertido por el Espíritu Santo puede ordenar de nuevo ese amor al prójimo que nosotros deberíamos tener. Hay personas que ayudan al prójimo, pero a los suyos y no a los demás. Y sin embargo, el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas para que ayudemos a todos. Acuérdense la parábola del buen samaritano. Ese hombre que era considerado una paria social, una mala gente, un idólatra, demostró estar más cerca de Dios que el sacerdote, que el escriba, y ellos eran religiosos, muy religiosos, conocían la Biblia de memoria, diezmaban, y Dios a ellos los rechazó. No, quédate con tu diezmo, quédate con tu sabiduría, quédate con tu genealogía, quédate con todo. Este hombre amó a su prójimo en ese estado, lo ayudó y volvió después para seguir ayudándolo. El cielo tiene sus formas de tratarnos y el Espíritu Santo es el que nos capacita a nosotros para que tratemos igual a nuestro prójimo. Con la lengua trabada. Marcos 7, 31 al 37 dice así: Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. La región de Decápolis era la región de las 10 ciudades. Eso es Decápolis en griego, ¿no? Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El texto no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, dice la lección.
Pero el problema de este era suficientemente evidente. No podía oír y tenía dificultades para hablar. Una persona disminuida, discapacitada. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar. Se dice que la persona que nace muda, perdón, que nace sorda, va a ser muda. No puede aprender a hablar. Sus cuerdas vocales están intactas, están perfectas, pero nosotros aprendemos a hablar porque escuchamos y repetimos los sonidos. Y así desarrollamos el don del habla. No sabemos qué pasó con este hombre, pero muy interesante lo que Jesús hace con él. El problema de este hombre pudo haber sido de larga data. Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno. Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanará en el hombre, pero ¿por qué el suspiro o el gemido? Es una pregunta que también me la hice. ¿Por qué tuvo que? ¿No bastaba solamente ordenar o desearlo? Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Aquellos que han tenido problemas de dicción, aquellos que han tenido problemas de tartamudez, este servidor es uno. Cuando yo era niño era muy tartamudo. Se me reían todos los amiguitos míos de él. No me quiero acordar, pero bueno, hoy lo recuerdo con una sonrisa. Pero sé perfectamente que es me sentía aislado. No podía hablar y a veces se me iba la voz. Quedaba un rato largo, minutos, 10, 15 minutos y no podía hablar. Hasta que me volvía de nuevo y volvía a tartamudear. Algo muy difícil. Me acuerdo que mi madre me llevaba al médico y el médico me decía, este niño está bien, no tiene nada. Llévelo al psicólogo. Y me acuerdo si me habrá llevado o no me habrá llevado, pero fue una cosa muy traumática para mí. No es fácil tener esos problemas. El día... Sí, hermano José Antonio. En este ejemplo del sordomudo refleja perfectamente la actitud de los fariseos, que ni querían oír, ni querían decir que Jesús era Dios en toda su omnipotencia y los milagros que hacía. Y habla también al final de este día que el Señor suspiró al hacer este milagro, pensando cómo los fariseos estaban sordos, peor que este pobre hombre que fue llevado y él aceptó ir a Jesús, sordomudo, pero los fariseos no aceptaban, no querían oír, pero tampoco podían manifestar los fariseos que Jesús era Dios. El Mesías que había de venir y que estaba ahí delante de ellos. Y entonces, ese suspiro de Jesucristo es el nuestro al ver hoy en día, peor que nunca, una sociedad, un mundo que está de espalda a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es cierto esa frase de Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque había personas que tenían oídos para oír y no querían oír. Ellos mismos, estos fariseos. En Marcos 8, del 11 al 13, dice así, la demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera.
¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae al final de Marcos 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver ni siquiera una señal del cielo, la convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Y creo que esto es una cosa muy profunda si nosotros la ponemos a traspolamos esto para el fin del tiempo. Se van a suceder muchísimos milagros, pero la gente no va a querer entender por su testarudez, por su deseo voluntario de taparse los oídos porque odian la verdad. Ya tenemos hoy por hoy, a un cierto grupo de personas que se niegan a escuchar las evidencias, se niegan a escuchar la verdad, se niegan a aceptar lo evidente, ¿sí? Cuando nos referimos a este grupo de la banderita coloreada, ¿sí? Que se autoperciben, ¿sí? De otro género, porque se le da la gana, ¿sí? Ustedes imagínense que yo tengo, en este momento, me pongo un delantal blanco, un estetoscopio que me caiga por el cuello y digo, yo soy doctor, soy médico y los voy a curar a todos y voy a firmar medicación para el que se me ocurra, porque me autopercibo médico. ¿Ustedes qué pensarían de mí? Hermano Gerardo, usted fue a la facultad, usted estudió, hizo las prácticas, usted fue diplomado, se aprobó los exámenes, porque si no es así, lo que usted está haciendo es penado por la ley, el ejercicio ilegal de la medicina. No, pero es que yo me percibo, yo soy médico. Usted no me puede decir a mí que yo no soy médico, yo me autopercibo médico. O mejor aún, imagínense que yo me voy a la embajada de Estados Unidos y digo, yo soy norteamericano. Así que como me autopercibo norteamericano, por favor quiero tramitar mi ciudadanía y que me den el pasaporte. Me autopercibo, soy norteamericano, no soy más argentino, español, lo que sea, soy norteamericano. Viene el vigilante, esos que están en la embajada, y me sacan de la oreja. A patada. O a patada, para afuera. Es que me autopercibo, ¿sí? Bueno, ante la realidad evidente, ni soy médico porque no estudié la carrera de medicina, no me recibí, no estoy calificado, ni soy norteamericano porque me autoperciba, porque la realidad, los hechos, ¿sí? Y las evidencias lo demuestran 100%. Pero estas personas se autoperciben, pero no quieren escuchar eso y se tapan los oídos y dicen, no, no, es así, yo me percibo así, se terminó. Hay leyes que me apoyan. Esta manera de pensar hoy ha llegado a un estrato social de personas irreligiosas. Pero cuando vengan ese mismo planteamiento a las personas religiosas, vamos a subirlas o pasar a la siguiente fase, ¿sí? Esto se va a poner muy lindo, porque la persona va a decir, Señor, usted no puede estar predicando eso. ¿Por qué no? Sí, porque a mí me ofende mucho, me ofende. Y usted me odia a mí, porque si me ofende es porque me odia. Y si me odia, usted está haciendo mal y yo voy a denunciarlo. Ya está pasando de casos aislados, que se llama mensaje de odio. Pero es interesante que la ley que protege a estas personas, que es una ley obviamente para todos, pero para todos ellos, también nos protege a nosotros, porque obviamente protege a las personas por diferencias religiosas,
culturales, de sexo, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros las queremos aplicar para defender nuestros derechos, esa ley ya no sirve. Ujú. Interesante, ¿no? Sí, 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 esa ley la nada misma más los ley. protege a ellos, no los protege a ellos, porque hay muchos casos aislados, como dijo el hermano Gerardo, en el mundo entero, de personas que por llevar el nombre de Cristo en una camiseta son expulsados de ciertos sitios. De Sí, personas que por estar haciendo una oración en silencio en la puerta de una clínica abortiva son llevados detenidos, son detenidos. O de personas que por decirle a un par de mujeres que van de la mano, decirle, imagínense, eso todavía es un delito peor, que están en pecado, han sido detenidas y así por el estilo. O sea, esa ley nada más está hecha para los de la banderita colorida. Para exacto. las minorías religiosas no está hecha. Tú quieres poner a esa gente a que respete la ley de ellos para defenderte a ti, no te permiten. Dicen, no, es la ley para nosotros, para ti no es. Es el mundo del revés el que estamos viviendo, ¿sí? Y considero que esto va a peor. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos para, como dice la Sagrada Escritura, el que quiera vivir piadosamente en Cristo, el que quiere vivir una vida real, una vida original, como la vivieron los apóstoles, los primeros discípulos y toda esa generación en adelante, ¿no? Ellos también pasaron persecución. Entonces, eso es lo que te espera a ti. Persecución, prepárate. El tiempo que vivimos es muy solemne y las leyes que se están acercando son leyes muy ambiguas. Es decir, leyes que no, no es para todos. No es para todos, lamentablemente. Eh, Vamos a terminar, dice así, Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, que era símbolo de sus enseñanzas. Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan literal. Fue cuando habla, vamos a leer este versículo, Marcos 8, 11 al 13, ¿no? Ya lo leímos, dice Ya lo así, leímos. dice así. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal a esta generación? Y él no se las da. ¿Sí? Y Marcos 8, 14 al 21, ¿sí? Ahí es donde Jesús le hace un pedido a sus discípulos, que dice así, la levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Interesante. Y Jesús, ya entendiéndolo, le pregunta, ¿por qué discutís? ¿Sí? Teniendo ojos no veis, les hace caer en cuenta, verso 18, y teniendo oído no oís, y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Los discípulos no comprenden y piensan que Jesús estaba hablando de que deben evitar comprar pan literal. Como es típico, cuando los discípulos malinterpretan a Jesús, Él aprovecha la ocasión para instruirlos. El Señor hace una serie de preguntas, ¿sí? En Marcos 8, 19 y 20, formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmento habían recogido después de que Él alimentó a los 5.000 y también a los 4.000, ¿sí? La pregunta final dice, ¿cómo podemos comprender o mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? Considera toda la evidencia que se nos ha dado en favor de Dios y de su amor. Sin embargo, ¿por qué a veces parece tan fácil dudar? Marcos Antonio. Sí. Vamos a intentar comprender esta frase de Jesús que dijo a sus apóstoles.
procurad y evitad la levadura de los fariseos. Entonces, Juan decía así, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué significa esto? Significa que si una persona no cree que Jesús de Nazaret, el que estaba con los apóstoles, que Jesús era el Mesías, es Dios encarnado, es el Redentor del mundo. Como estaba todo preparado, todo el Antiguo Testamento, una preparación para la venida del Mesías. Aquel que no cree en Jesús, por muchos milagros, por muchas obras extraordinarias que haga, no van a creer en él. Esa levadura de los fariseos y de Herodes es la actitud de la persona que se pone en una situación de negar taxativamente, totalmente, que este Jesús de Nazaret es el Mesías. Pero ahora viene una segunda parte. Ayer estuve conversando con una persona que no cree en Dios, que cree en la evolución. Y esta noche, pensando en esto, me di cuenta que yo caí en un error. Porque empecé a explicarle, razonarle, dando motivos, etcétera. Pero me faltó decir lo que debemos que hacer cuando tenemos delante una persona que es incapaz de reconocer que Jesucristo es Dios. Y fue lo siguiente, cuando Jesús fue tentado por Satanás y le pidió, por ejemplo, esas 3 tentaciones, una de ellas, que esas piedras se conviertan en pan, etcétera. Jesús contestó así a Satanás. Qué sencillo, que es lo que ayer tenía que haber hecho yo. Le dijo, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Es decir, está escrito, y el que no crea en la Biblia, el que no crea en Dios, por mucho que le reflexiones, ayer estuve casi media hora dando vueltas, pero no mencioné la Biblia. No lo mencioné, él está escrito. Era todo producto de mis razonamientos. Perder el tiempo, hermano. Hay que ir con todo el cariño del mundo. Mira, está la Biblia. Y la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios, etc. Es decir, está escrito. Esa es la respuesta que tenemos que hacer ante una persona como Herodes y como los fariseos que no creen en Jesucristo. Hay que decir, mira, está escrito. Jesucristo es el Dios encarnado que ha hecho el mundo y nos ha salvado. Punto. Amén. La lección el día viernes nos da una cita de la sierva del Señor, que quisiera leer, es muy bonita. Deseo a toda la gente que nos dice así: la religión de Cristo es la sinceridad misma. El serlo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo. Y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a entender las maravillosas verdades de estas enseñanzas de estas semanas, especialmente aquellas que atañen a nuestra vida personal con respecto a nuestra comunión con Dios. Amén. Nuestro deseo y nuestra oración. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque nos ha dado un momento
muy lindo, Padre, de estudiar tu palabra, meditar en ella y alimentarnos espiritualmente, Señor. Gracias. Gracias porque también vamos a seguir, Padre, con este alimento espiritual de la mano de nuestro pastor. Te rogamos por él, para que él pueda también ser alimentado por el Espíritu Santo y que sus palabras sean las tuyas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Amén.